El lado oscuro del Internet en Japón es tan directo, frontal y sin vergüenza que hay casos donde las personas reclutan criminales en plataformas online como si estuvieran contratando a un empleado común para una empresa. Este tipo de negocios se llama Yami Baito, que significa literalmente trabajo clandestino o trabajo negro. Lo más inquietante es que estos supuestos empleos se publican en redes sociales, apps de mensajería y foros sin ningún tipo de pudor. Y lo turbio no es que puedas conseguir criminales por encargo en internet, sino todo de lo que son capaces de hacer cuando los contratas. El 16 de octubre del 2024, una mujer de la ciudad de Yokohama estaba llegando a su casa cuando se dio cuenta de que las ventanas del vecino estaban rotas. Intentó llamarlo, pero no logró comunicarse. Obviamente avisó a la policía y cuando las autoridades llegaron a la casa, se dieron cuenta de que la mujer tenía razón. Algo raro había ocurrido. Encontraron el cuerpo sin vida de Hiroharu Goto, el vecino, un hombre de 75 años, atado de manos y pies con cinta adhesiva, totalmente herido. Era un tipo tranquilo, solitario, sin pareja, salía todas las mañanas de su casa y volvía al mediodía con el pan. No le hacía nada malo a nadie. El cuerpo tenía signos de haber sido golpeado brutalmente. La autopsia reveló que había fallecido por pérdida de sangre debido a los golpes que le dieron. Un hombre de 75 años siendo odanis de esta manera tan cruel. La casa estaba destrozada, cajones abiertos, platos rotos y muebles volteados. Todo para robarse 200.000 yenes en efectivo y algunas joyas valoradas en 300.000 yenes. Y como te lo estás imaginando, no eran delincuentes organizados ni una mafia, sino jóvenes que se habían conocido de anuncios en internet buscando trabajos rápidos. A los pocos días capturaron a Masuki Takarada, de 22 años, que confesó haber participado en el odanis después de ser reclutado mediante una oferta de Yami Baito. Según él, al principio pensó que se trataba de un trabajo legítimo. Posteriormente se dio cuenta de su naturaleza criminal y que no se negó porque le dio miedo. Además de Masuki Takarada, la policía japonesa arrestó a una mujer de 30 años llamada Mio Kimoto, que fue encontrada con parte del dinero robado. Según su testimonio, ella no sabía que ese dinero provenía de un crimen, que simplemente lo recogió porque alguien se lo pidió a cambio de 15.000 yenes. Pero a pesar de estos arrestos, nunca se supo quién era la persona que los contrató para atacar al pobre anciano. Todos los culpables dijeron que habían sido contactados por medio de anuncios en redes sociales que ofrecían trabajos bien pagados sin especificar en qué consistían. Y eso es una de las peores cosas de la práctica de Yami Baito. Que sea por redes sociales y sitios web hace que sea muy difícil dar con la mente criminal que ha planeado el crimen. Y este no fue un caso aislado. En la ciudad de Shizuoka, el 26 de mayo del 2018, Mayuko Uchiyama, una enfermera de 29 años, salió tranquilamente del gimnasio cuando notó que dos hombres la estaban siguiendo. Cuando se dio cuenta de lo que ocurría, aceleró el paso y se dirigió rápidamente hacia su auto, pero justo al llegar, los hombres la alcanzaron, la golpearon varias veces, se metieron con ella en el vehículo y se la llevaron por la fuerza. Durante casi 2 semanas, nadie sabía nada de la pobre Mayuko, hasta que el 9 de junio la policía encontró su cuerpo sin vida, completamente maltratado y enterrado en un bosque remoto de Fujieda. Los responsables eran Mitsuro Suzuki y Motoki Ito. La habían secuestrado por encargo de un desconocido que los contactó por internet. No sabían quién era Mayuko, no les importaba, solo siguieron
instrucciones a cambio de una promesa de dinero. Los dos admitieron haberla secuestrado, pero negaron haberle hecho algo. Ellos simplemente se la entregaron al hombre que les solicitó el trabajo, y más nunca supieron de ella, o por lo menos eso es lo que aseguran. Hasta hoy nadie sabe quién torturó y asesinó a Mayuko Uchiyama. Pero, ¿cómo funciona exactamente este sistema? En vez de usar métodos ocultos en la Deep Web, los anuncios de Yamibaito aparecen a menudo en plataformas comunes como Twitter, grupos de Line o incluso chats de Discord. Los empleadores ponen mensajes que ofrecen grandes sumas de dinero para trabajos físicos o encargos especiales sin dar muchos detalles, a veces solo con frases como "pago el mismo día" o "riesgo alto", ya se sabe qué tipo de trabajo es. Lo peor es que este no es el único caso de criminales que usan internet para conseguir trabajo o víctimas. Hay varios casos de personas que hacían algo similar. No publicaban ofertas de empleo, simplemente se metían en apps de citas, enamoraban a alguien y de esa manera atraían a su víctima, como fue el caso de Kanae Kijima, la asesina de hombres. El 6 de agosto del 2009, un hombre llamado Yoshiyuki Oide, de 41 años, fue encontrado sin vida dentro de su carro. Estaba aparcado en un estacionamiento tranquilo en Saitama, una zona no muy lejos de Tokio. Al principio todo apuntaba a que se había quitado la vida él mismo encerrándose en su auto con carbón encendido. Esto genera monóxido de carbono que es sumamente tóxico. Pero había cosas que no cuadraban, detalles pequeños pero extraños. La escena no parecía la típica de un suicidio. La policía de Saitama, al notar estas inconsistencias, decidió investigar más a fondo y poco a poco todas las pistas los llevaron hasta una mujer llamada Kanae Kijima, de 34 años de edad, quien fue arrestada el 3 de noviembre del 2009. Cuando empezaron a revisar su pasado, descubrieron algo inquietante. No era la primera vez que alguien relacionado con ella terminaba muerto. De hecho, varios de sus exnovios habían fallecido y en circunstancias bastante parecidas. Con todo esto, la policía descubrió que Kanae había estado fingiendo relaciones amorosas con varios hombres, a quienes conocía por plataformas de konkatsu, que en Japón es un término que viene de Kekon Katsudo, que significa actividad para buscar matrimonio, es decir, sitios web donde hombres y mujeres se inscriben con la intención de conseguir a alguien para casarse. Es algo más formal que Tinder o algo así. En teoría es para encontrar pareja seria. Kanae usaba estas plataformas para presentarse como una mujer amable, cariñosa, sumisa e interesada en el matrimonio, pero su objetivo era otro: aprovecharse de hombres solitarios, muchos de ellos con dinero, para sacarles lo que pudiera, luego préstamos y al final grandes sumas de dinero, al punto de llegar a conseguir más de 100 millones de yenes, alrededor de $700,000. Y cuando ya no le servían más o cuando notaba que estos hombres podían empezar a sospechar, los mataba. Kanae Kijima tenía un método muy calculado para asesinar a sus novios. Primero les preparaba la comida con somníferos sin que lo notaran. Una vez que estaban dormidos, los llevaba a un lugar cerrado como un automóvil o una habitación. Allí encendía el carbón en una olla metálica, lo que generaba monóxido de carbono, y al cerrar bien todas las puertas y ventanas, el gas se acumulaba, provocando la muerte de la persona por intoxicación. Era una forma sutil y sin sufrimiento muy popular en la década de los 2000 para quitarse la vida en Japón. Gracias a eso, en todos los casos, la policía asumía que se trataba de suicidio y no investigaron mucho más. Según los informes de Kanae Kijima, no mostraba señales de enfermedad mental ni descontrol emocional. No era una trastornada como en las películas, era alguien completamente consciente de lo que hacía. Por eso fue catalogada como asesina serial.
Lo curioso es que Kijima no fue la primera en usar monóxido de carbono para matar a sus víctimas. Años antes hubo un hombre llamado Hiroshi Maewe que usaba esa misma historia para atraer a sus víctimas. Él les decía que morirían por monóxido de carbono dentro de un auto y aún así lograba que ellas fueran a él, dispuestas a morir. Este hombre sí era un demente parafílico, un loco que sentía placer al ver cómo una persona perdía la vida en sus manos. Cuando Hiroshi estudiaba en el Instituto Tecnológico de Kanazawa en 1988, cometió su primer crimen, o mejor dicho, intento de crimen, cuando quiso alunarse a un estudiante sin razón aparente, pero este chico logró escapar. Obviamente lo denunció con las autoridades de la universidad y fue expulsado. Su primer intento había fracasado rotundamente. Después de unos años, Hiroshi no había tenido inconvenientes hasta 1995 que volvió a intentar alunarse a un compañero, pero esta vez de trabajo, y que igualmente también fracasó. Su compañero logró escaparse de él a pesar de haber sido brutalmente golpeado por Hiroshi. Obviamente esta vez fue denunciado a la policía, arrestado y acusado de agresión. Pasó algunos meses en prisión, pero al poco tiempo volvió a la libertad. En 2001, sabiendo que había fracasado intentando asfixiar a hombres, intentó estrangular a 2 mujeres, seguro pensando que esta vez iba a poder cumplir su fantasía, pero aunque no lo creas, las 2 mujeres también lograron escaparse. Cuando lo volvieron a capturar por esto, solo le dieron 1 año en prisión y por si no hubiera sido suficiente, lo liberaron antes por su buena conducta. Obviamente ese tiempo encarcelado no sirvió para nada, ya que en 2002, inmediatamente después de ser liberado, otra vez intentó estralunar a alguien, esta vez a un chico de secundaria con quien tampoco tuvo éxito. Todas sus víctimas lograban escapar. No sé quién es más inútil, si este tipo o la policía que lo dejaba libre cada vez que lo capturaba. Esta vez pasó más tiempo en prisión, aunque tampoco le sirvió para nada, porque en 2005, después de volver a ser liberado, al darse cuenta de que era un inútil como asesino serial, buscó la forma de escalar sus crímenes, sabiendo que si por fin lograba matar a su víctima, ésta no podría denunciarlo de nuevo con la policía. Y en ese momento fue cuando Hiroshi, navegando en internet, se encontró con un foro de pactos adicius, foros muy populares en la década de los 2000 en Japón, donde personas que estaban pasando por momentos difíciles, gente que se siente sola, deprimida o que piensa que no tiene salida, se juntan para hablar de sus problemas. Pero no solo es para desahogarse o buscar ayuda, como pasa en otros espacios. Estos foros eran diferentes. Muchas veces la idea era encontrar a alguien que también quisiera quitarse la vida para hacerlo juntos. La lógica detrás de esto es bastante turbia. Para algunas personas, el miedo a morir solas o el sentimiento de no ser comprendidas es tan fuerte que buscan a alguien con quien compartir ese momento final. Así que escriben mensajes en estos foros diciendo cosas como "no morir, pero no quiero hacerlo solo", o "busco a alguien que quiera estar conmigo". Y lo más perturbador es que del otro lado de la pantalla hay muchas personas que responden aceptando estas propuestas. Y aquí es donde Hiroshi usaba la excusa del dióxido de carbono para atraer a sus víctimas y por fin cumplir sus deseos más asquerosos. Un día, navegando por esos foros, contactó con una chica de 26 años llamada Michiko Nagamoto para decirle que él también quería autodestruirse, pero que no quería hacerlo solo y que se unieran en un pacto adicius. Obviamente Hiroshi no tenía intenciones de hacer eso, todo era una mentira para atraer a su víctima. Esta vez logró su enfermo cometido, lunarse a la pobre Nagamoto. Ahí empezó la locura de Hiroshi. Consiguió la fórmula perfecta para encontrar víctimas, un portal web con personas con muchos problemas, sumamente manipulables y muy débiles mentalmente. Para mayo del 2005 ya tenía su segunda víctima, un chico de 14 años con quien había hablado durante semanas por el foro. Con él se encontró cerca de una montaña de Izumi en Osaka, diciéndole que quería tener un pacto
para luego alunarse hasta matarlo. Y asimismo hizo con otro chico de 21 años. Pero mientras cometía estos crímenes, Hiroshi ya estaba en la mira de la policía desde que asesinó a Nagamoto. Habían encontrado en la computadora de ella varios correos donde hablaba con Hiroshi sobre el supuesto pacto de autodestrucción. Eso fue lo que lo delató. Finalmente, en agosto del 2005 lo arrestaron. 2 años después, en 2007, fue condenado a pena de muerte. Hiroshi no mostró arrepentimiento y renunció a apelar su condena, así que fue ejecutado en 2009. Y antes de continuar, me gustaría comentarte algo importante para mí. Ya hay Patreon. Ahí puedes ver los videos un día antes de que se estrenen en YouTube. Ingresar a la comunidad privada donde podremos hablar sin filtros. También comparto análisis y opiniones personales sobre cada video. Y además puedes votar por el próximo país que voy a investigar. El link está en la descripción. Ahora, continuando, años después de los crímenes de Hiroshi, ocurrió otra desgracia relacionada a personas que expresaban sus deseos de autodestrucción en internet. Mientras Hiroshi utilizaba foros para atraer a sus víctimas con promesas de morir juntos, Takahiro Shiraishi, el asesino de Twitter, utilizaba la misma táctica, pero esta vez de un modo mucho más maquiavélico. El nivel de perversión de este tipo era tal que cuando la policía entró a su casa encontró 9 cabezas junto con 240 huesos embalados en cajas llenas de arena para gatos en un aparente intento de ocultar el olor. Takahiro Shiraishi, con apenas 27 años, tenía un deseo incontrolable por la nairoforgia y el fetichismo con el control absoluto sobre sus víctimas. Buscaba dominar y someter a personas vulnerables, en especial aquellas con tendencias sadicias, lo que le hacía el trabajo mucho más fácil. Su motivación no solo incluía el acto sexual, sino también el sadismo, es decir, obtener placer de infligir sufrimiento y controlar la vida y la muerte de sus víctimas. Las cabezas que encontraron en su casa y el almacenamiento de restos humanos son indicativos de esta aberración. Para lograr saciar estos enfermos impulsos, no tuvo mejor idea que buscar en Twitter personas vulnerables con ganas de autodestruirse. Les escribía, ganaba su confianza y se ofrecía como alguien dispuesto a ayudarlos a morir o incluso acompañarlos en el acto. Entre agosto y octubre del 2017, Shiraishi atrajo a 9 personas a su apartamento en Sama, cerca de Tokio. Una vez allí, las asesinó y sus cuerpos. Lo peor es que si no fuera porque el hermano de una de las víctimas empezó a investigar por su cuenta, el asesino de Twitter probablemente nunca habría sido capturado. Una joven de 23 años con tendencias sadicias había desaparecido sin dejar rastro. Al revisar sus redes sociales, el hermano encontró mensajes sospechosos en Twitter con un usuario que ofrecía ayuda para morir. Sin saber qué hacer, contactó a una amiga de su hermana y entre los dos idearon un plan. Ella fingiría ser una nueva víctima interesada en hacer un pacto sadicius. Así lograron que Takahiro Shiraishi revelara su ubicación. Gracias a esto, el 31 de octubre del 2017, la policía pudo entrar al apartamento de Shiraishi, donde descubrieron los restos de 9 personas, 8 mujeres y un hombre, todos de entre 15 y 26 años. Durante el juicio, Shiraishi admitió haberle quitado la vida a las víctimas, pero que él no era un asesino, porque simplemente ayudó a personas que ya no querían vivir. Pero claro, no solo las ayudó, a ellas sin vida los cuerpos. Takahiro Shiraishi fue condenado en diciembre del 2020, pero su historia dejó al país con una pregunta que todavía resuena: ¿hasta qué punto las redes sociales pueden ser cómplices silenciosas del lado más oscuro del ser humano? Porque en Japón, como en muchos otros países, el internet no solo conecta, también aísla, manipula
y muchas veces mata. Y eso fue todo por hoy. Gracias por quedarte hasta el final del video. Si te gustaría que explore el lado oscuro del internet de algún país en específico, déjalo en los comentarios. El comentario con más like se lleva el próximo video. Gracias por todo y nos vemos en la próxima. El 24 de junio del 2016, Swati, una ingeniera de 24 años, fue atacada con una hoz mientras esperaba el tren en la estación de Chennai en India. Eran alrededor de las 6:30 de la mañana. Swati se dirigía a su trabajo como lo hacía todos los días. Esa mañana, como tantas otras, su padre la dejó en la estación. No tenía ni idea de que minutos después su hija iba a ser amada brutalmente, a plena luz del día y en un lugar público. Pero, ¿quién iba a acabar con la vida de una pobre mujer y de esa manera tan violenta y aberrante? Pues un hombre con el corazón roto. Lo peor es que no eran novios, ni siquiera se podía decir que eran amigos. La palabra que define su relación es conocidos por internet. En diciembre del 2015, Ram Kumar, un hombre de 24 años que vivía en un pueblo alejado de Chennai, agregó a Swati por Facebook. Ella lo aceptó y empezaron a hablar de vez en cuando. Ahí comenzó su relación. Pero había un problema. La casta de Ram Kumar era inferior a la de Swati. En la religión hindú, las personas se dividen por castas según el lugar donde nacen. Si eres de una casta baja, no vales nada en la sociedad. Literalmente eres una escoria, mientras que las personas de casta alta son tratados como reyes. ¿Es una basura de creencia? Totalmente, pero así son los hindú. Al principio no eran más que interacciones y alguno que otro mensaje, pero con el tiempo Ram Kumar comenzó a obsesionarse con Swati. Aunque ella no le mostró interés, él interpretó sus respuestas amables y su disposición como señales de que podría estar interesada, cosa que era totalmente falso. La relación se fue intensificando a medida que él comenzaba a seguirla más de cerca, tanto en línea como en persona. Ram Kumar no estaba dispuesto a esperar a que la relación se diera de forma natural. En lugar de aceptar el rechazo y alejarse, tomó una decisión extrema. Decidió mudarse de su pueblo natal a Chennai, con el único propósito de estar más cerca de Swati. Es decir, recorrió más de 600 kilómetros solo para mudarse cerca del amor de su vida. Alquiló una habitación en una casa al lado de la estación donde ella tomaba el tren todos los días para ir a trabajar. Cuando se asentó en Chennai, intentó contactarse con Swati de varias maneras, pero ella obviamente ya había notado que era un loco obsesivo, por lo que dejó de responderle los mensajes y empezó a alejarse completamente de él. En un momento de locura, Ram Kumar empezó a perseguir por la calle a Swati. Ella le decía que la dejara en paz, pero él seguía acosándola, hasta un momento en que Swati se obstinó. Le dio una cachetada y le dijo que se alejara de ella, que no quería saber más de él. El rechazo tan directo más la humillación pública llenó de odio a Ram Kumar. Odio, ira y sed de venganza. El bofetón que recibió se convirtió en un punto de inflexión que lo llevó a tomar la decisión más trágica de su vida: matarla. El día del crimen, Swati estaba esperando el tren para ir a su trabajo, mientras que Ram Kumar la observaba de lejos sin que ella se diera cuenta. Poco a poco se fue acercando hasta que la tuvo frente a él. Sacó una hoz que tenía escondida en su pantalón y se la clavó en el cuello, enfrente de todo el mundo, con cientos de personas viendo. Estaba desesperado, no le importaba nada. El ataque fue brutal y ocurrió rápidamente. Ram Kumar huyó después del crimen, dejando atrás a Swati desangrándose en el piso de la estación, su vida arrebatada de una manera violenta y repentina. La escena fue impactante, no solo por la brutalidad del crimen, sino también por la indiferencia con la que se desarrolló en un lugar tan
público. Lo más cruel del asunto, apartando el crimen, es que las personas que vieron lo que pasó no hicieron nada. Siguieron su camino al trabajo como si no hubiera pasado nada. La indiferencia fue tal que el cuerpo sin vida de la pobre Swati estuvo 2 horas en el piso de la estación antes de que alguna autoridad viniera a recogerlo. Obviamente no fue difícil identificar a Ram Kumar como el principal sospechoso. El historial de acoso, los mensajes de texto, las llamadas y los testigos del crimen apuntaban directamente a él. Fue arrestado pocos días después en su pueblo natal, donde confesó el asesinato. En su declaración explicó que su frustración y humillación por el rechazo de Swati lo habían llevado a cometer el crimen. Y lo peor es que el caso no terminó aquí. En septiembre del 2016, unos meses después de ser arrestado, fue encontrado muerto en su celda de la prisión de Pusal. Supuestamente se mordiendo un cable eléctrico, o eso es lo que dice la versión oficial, aunque varios informes indicaron que no había pruebas claras de que se haya electrocutado y que su muerte podría haber sido un análisis dentro de la prisión. La familia de Ram Kumar insistió en que su hijo había sido tratado injustamente y que debido a su casta se le había culpado y asesinado. Nunca hubo pruebas de lo que acusaba la familia, pero tampoco pruebas suficientes que sustentaran el juicio. Al final, Ram Kumar quitó una vida y el universo le quitó la suya. No sé si lo de su casta tuvo que ver, pero en esta ocasión sí hubo justicia divina, aunque en la mayoría de los casos no la hay. La verdad es que en India la justicia a veces parece una ruleta y otras veces ni siquiera existe, especialmente para las mujeres y niñas, como le pasó a Farzana, una joven que fue víctima de los actos más atroces que puede cometer un ser humano. Farzana, seudónimo utilizado para proteger la identidad de la chica, tenía apenas 16 años cuando contestó un mensaje por Facebook a un desconocido. Lo que no sabía es que en ese mensaje le estaban tendiendo una trampa cuidadosamente diseñada para venderla en el mercado negro. En abril del 2017, ella vivía en una pequeña aldea rural en el estado de West Bengal. Como muchas adolescentes en India, vivía una vida modesta con su familia, un padre desempleado, un hermano que manejaba el típico taxi pequeño en la India para sostener el hogar y una madre preocupada por el futuro de su hija. Farzana estaba preparándose para sus exámenes escolares. Soñaba con ser independiente, ayudar a su familia y tener una vida mejor, pero ese sueño fue lo que usaron para engañarla. El hombre que le escribió por Facebook se llamaba Sabir Ahmad Ghazi. Al principio ella no le respondía, pero él insistía cada rato. Fue así por varios días, hasta que Farzana cedió. Sabir le dijo que había visto su perfil y le llamó la atención, que solo quería hablar, conocerla. Era carismático, educado y poco a poco fue convirtiéndose en parte de su rutina. Conversaban por llamadas telefónicas y por mensajes de WhatsApp. Sabir la fue enamorando poco a poco. Le hablaba de amor, de futuro, de matrimonio. Ella, ingenua e ilusionada, empezó a creerle. La convenció de que juntos podían escapar de la pobreza. Vente conmigo a Delhi, allá tendremos una vida nueva. El 17 de mayo de ese año, Farzana salió de su casa sin decirle nada a nadie. Tomó un tren hasta Kolkata y luego otro hacia Delhi. Sabir le había prometido que la esperaría ahí, que todo estaba listo. Pero cuando llegó, no fue él quien la recibió, sino una mujer llamada Munilla, quien dijo ser la hermana de Sabir. La llevó a una casa a las afueras de Delhi. Ella pensó que era solo temporal, que Sabir aparecería pronto. Pero no era así. Lo que vino después fue una pesadilla para la pobre Farzana. Munilla la entregó a una red de que operaba en el GV Road, el conocido Distrito Rojo en Delhi. Allí, durante más de 3 meses, Farzana fue drogada, golpeada, amenazada y forzada a tener relaciones con decenas de hombres cada día. Era apenas una niña. Le decían que si intentaba escapar, matarían a su familia. Le quitaron el teléfono, la vigilaban día y noche, la golpeaban con palos, la quemaban con cigarrillos y la humillaban continuamente, buscando despojarla de su individualidad
y amor propio. Durante ese tiempo su familia la buscaba desesperadamente. Habían denunciado su desaparición, pero nadie les daba respuestas. En una ocasión, Farzana logró convencer a uno de sus clientes para que le prestara su teléfono. Llamó a su madre, le dijo que todo estaba bien y que se había ido a trabajar a Mumbai. Obviamente mintió. Estaba demasiado asustada como para contarle la verdad. Estaba atrapada en una red de trata de personas y no veía salida. Pero la madre no era tonta. Notó algo raro en su hija, la conocía. Sabía que no estaba bien y que necesitaba ayuda a pesar de que ella le dijo lo contrario, así que avisó a la policía. Comenzaron a investigar, pero cada vez que se acercaban, los traficantes movían a Farzana de un burdel a otro. Estaban bien organizados. Tenían contactos, informantes, sabían cuándo habría redadas. Era un sistema aceitado con muchas manos sucias protegiéndolo. No era solo Sabir o Munilla. Habían más personas, más nombres, más rostros detrás de ese negocio aberrante que operaba como una empresa, aprovechándose del amor, la pobreza y la ingenuidad. No lograban dar con ella, pero un día pasó algo inesperado. El 11 de septiembre de 2017, Farzana logró escapar. No se sabe con certeza cómo. Si fue liberada por error, si se les pasó vigilarla o si alguien la ayudó, pero volvió sola a su pueblo. Una niña de 16 años, secuestrada por una red gigante de trata, escapando de ellos y volviendo a su pueblo a cientos de kilómetros de donde estaba. Cuando entró a su casa, Farzana tenía heridas visibles, quemaduras de cigarros, golpes, cicatrices y la cara demacrada. Al principio no quería hablar, decía que estaba bien, pero su madre insistió. Y entonces, entre lágrimas, contó todo. Con la ayuda de una ONG llamada Shakti Vahini, el caso de Farzana se hizo muy popular, lo que le ayudó a iniciar un proceso largo para sanar y al mismo tiempo enfrentar judicialmente a los degenerados que la secuestraron. El 15 de diciembre de 2017, Farzana regresó a Delhi. Iba acompañada por su madre y un grupo de policías. Iba decidida, vestida con un burka para no ser reconocida. Al llegar, guió a los agentes hasta la casa donde Munilla la había tenido prisionera. Reconoció la entrada, la misma puerta por la que había cruzado creyendo que empezaba su nueva vida. Munilla estaba dentro y cuando Farzana la vio, entró en un ataque de pánico y en ese momento lograron arrestarla. Con el tiempo dieron con alguno que otro degenerado involucrado en el mercado de trata de la India, aunque a sol de hoy el negocio sigue existiendo y cada vez son más las víctimas que son abusadas por estos enfermos. Y mientras esto ocurría en Delhi, a unos kilómetros de allí, en la ciudad de Ghaziabad, otro caso completamente distinto pero igual de perturbador salía a la luz. No se trataba de trata de personas, sino de algo oscuro y surreal. 4 enfermos habían a un hombre, arrancado la cabeza y usado su cráneo para realizar un ritual de magia negra. Lo más llamativo es que estas personas no aprendieron estas prácticas en tradiciones antiguas ni en sus pueblos. Lo habían aprendido viendo videos en YouTube. Y sí, en YouTube hay tutoriales para hacer trabajos de magia negra. Todo comenzó cuando la policía recibió una denuncia por la desaparición de Raju Kumar Shah, un hombre de 29 años. Al investigar, encontraron evidencias que vinculaban a 4 sospechosos con su desaparición. En un allanamiento en la casa de uno de ellos, descubrieron objetos usados para los rituales, velas, símbolos, fotos de Raju y otros artículos. Obviamente fueron apresados y confesaron absolutamente todo lo que habían hecho. Según ellos, necesitaban el cráneo de un hombre adulto menor de 30 años para hacer un ritual de magia negra que aprendieron en YouTube, en donde atraerían una fortuna de entre 50 y 60 millones de rupias, alrededor de $500,000. El cráneo fue recuperado de un desagüe en Delhi, donde los acusados lo habían arrojado al temer ser descubiertos. Pero al final no valió de nada. Igual fueron encontrados y capturados. Los 4 hombres fueron acusados de destrucción de pruebas y conspiración criminal. Nunca se hizo pública la condena que recibieron, y conociendo el estado corrupto que es India, capaz ni siquiera los encarcelaron por mucho tiempo. Pero
quién sabe. Lo peor es que no es el único caso de este estilo. Hubo uno mucho más aberrante, pero con una pobre niña de 12 años. En el distrito de Deoria, en el estado de Uttar Pradesh, una niña de apenas 12 años fue asesinada brutalmente por su tía y su tío materno, Shesnat Yavat y Savita Devi. La razón: la tía había soñado que la diosa Durga le ordenaba sacrificar a una niña virgen para curar a su hijo de 22 años, quien sufría de problemas mentales, y al parecer la mejor víctima era su pobre sobrina de 12 años. A partir de ese momento, la pareja planeó todo. Como era de esperarse, entraron a YouTube y buscaron rituales de sacrificio, como si fuera un video tutorial para preparar una receta. Aprovechando que había una boda familiar, viajaron desde Uttarakhand a Deoria, donde vivía su sobrina con sus padres. Mientras todos estaban distraídos en la ceremonia, la pareja llevó a la niña a un lugar apartado. Y en ese momento la sujetaron y le clavaron un cuchillo en el corazón. No una ni dos veces, sino hasta 7 puñaladas recibió la pobre niña, brutalmente. Luego envolvieron su cuerpo en una manta y lo tiraron en un basurero cercano. Al día siguiente, con la niña desaparecida, el cadáver fue descubierto y la policía empezó a investigar. No fueron ni un poco listos, dejaron pistas, no ocultaron evidencia y en pocos días ya tenían a los tíos detenidos. Durante el interrogatorio confesaron todo. Contaron que aprendieron los rituales de sacrificio en videos de YouTube y creyeron que matando a la niña conseguirían prosperidad y salud para su hijo enfermo. En el juicio, la pareja fue encontrada culpable de asesinato y condenada a cadena perpetua, pagando así por quitar una vida inocente por un delirio en un sueño. Este tipo de casos nos demuestra lo podrida que está la sociedad india. Sé que como en todos los países hay personas buenas y personas malas, pero lo que ocurre en la India no tiene ningún sentido. Asesinar brutalmente a una niña de 12 años para curar a tu hijo enfermo, ¿a quién se le ocurre semejante cosa? O clavarle una hoz en el cuello a la mujer que amas únicamente porque no quiere nada contigo. No tiene ningún tipo de sentido. Y como estos casos, hay muchos más que se mantienen ocultos en el lado oscuro del Internet en la India. En enero del 2023, 2 adolescentes navegaban por Internet cuando encontraron en Yandex, un motor de búsqueda similar a Google, lo que para ellos parecía la oportunidad de negocio más grande de sus vidas. Un sitio web donde se compraban y vendían sonagro por sumas exorbitantes. Pero lo verdaderamente perturbador no fue encontrar esa página, sino lo que hicieron para conseguir el producto. Según la página, un riñón podía superar los $50,000 y con la ambición de hacerse millonarios en poco tiempo, decidieron cometer un acto atroz. AD y MF, las siglas de los dos menores cuyos nombres no se hacen públicos por razones legales, invitaron a un niño de 11 años, vecino del barrio, a la casa de uno de ellos. Le dijeron que necesitaban ayuda para limpiar y que le pagarían 5,000 rupias por hacerlo. El chico aceptó sin pensarlo mucho. Parecía un trabajo fácil y para un niño de su edad cualquier pago era tentador. Lo que no sabía era que al cruzar la puerta de esa casa nunca más volvería a salir, o al menos no con vida. Entre los dos adolescentes lo agarraron, golpearon su cabeza contra la pared varias veces y lo ignoraron. Después de cometer el brutal asesinato, dieron el primer paso hacia su negocio millonario. Pero no todo iba a ser tan fácil como ellos creían.
Al saber que había un mercado tan grande y costoso de órganos humanos, empezaron a contactar a distintos tipos de compradores: hospitales, organizaciones de salud, pacientes en lista de espera y hasta supuestos de órganos que consiguieron en internet. Pero ninguno dio respuesta, o por lo menos no la que ellos esperaban. Al parecer, vender órganos de forma ilegal no es tan fácil como los adolescentes creían. Además, que no cualquier persona puede pagar $80,000 por un riñón. Ellos no pensaban vender únicamente el órgano solicitado. Eran unos niños, no tenían ni idea de cómo extraerlo del cuerpo sin vida. Su plan era ofrecer el cuerpo completo, dejando que la persona que lo comprara se encargara de extraer los órganos. Todo estaba muy mal planeado, así que obviamente entraron en desesperación. Habían dado a un pobre niño de 11 años para nada, así que decidieron deshacerse del cuerpo. Lo envolvieron en una bolsa de plástico negra y lo arrojaron a una represa de agua en el distrito de Maros, a las afueras de la ciudad de Makassar. Pero para ese momento ya la familia había reportado la desaparición del niño, lo que hizo que la policía iniciara la investigación y encontrara una grabación en donde se puede ver a uno de los adolescentes junto al niño el día de la desaparición, cerca del mercado de Jalan Batu Raya. En ese momento la policía lo capturó y durante su detención confesó detalladamente el crimen, diciendo que fue ayudado por su amigo, donde dejó el cuerpo del pobre niño, y que sus motivos principales fueron problemas económicos y la presión familiar, porque supuestamente sus padres no paraban de maltratarlo y gritarle por no cumplir con sus responsabilidades. Explicó que al ver en internet la supuesta posibilidad de ganar mucho dinero vendiendo órganos, quiso cometer el asesinato con la esperanza de cambiar su situación económica y demostrarle a su familia que podía ser exitoso y sacarlos de la pobreza. Por su parte, el otro adolescente también confesó todo, aunque con un poco menos de detalles. Ambos fueron detenidos y condenados, pero al ser menores de edad, según la ley en Indonesia, no pueden ser juzgados como adultos, por lo que se salvaron de la pena de muerte. En lugar de eso, fueron sometidos a procesos de rehabilitación y pasarán un tiempo en centros de corrección para menores. Obviamente, hasta hoy siguen bajo custodia y su futuro dependerá de la evaluación que haga el sistema sobre su conducta, su proceso de reintegración y el tiempo que permanezcan en los centros para menores. Pero te hago una pregunta que me surgió. ¿Qué tan culpables son los padres de estos adolescentes en este caso? ¿Deberían pagar una condena por lo que hizo su hijo? ¿O crees que no tienen ninguna responsabilidad? Yo creo que no son culpables, pero algo de responsabilidad tienen. ¿Cómo puedes presionar tanto a tu hijo hasta el punto de que él sea capaz de cometer un acto tan aberrante con tal de demostrarte que sirve para algo? Pero bueno, esa es mi forma de pensar. Lo peor es que este caso no es el único relacionado con la venta de productos extraños por internet en Indonesia. Hace algunos años se descubrió una red criminal que compraba y vendía bebés recién nacidos a través de redes sociales. Todo empezó cuando en 2018 las autoridades de Indonesia descubrieron una cuenta de Instagram bastante sospechosa llamada Konsultasi Hati Privat, que se presentaba como un servicio de bienestar para la familia y centro de ayuda para madres en crisis. Pero había algo raro con este perfil. En la cuenta se podían ver fotos en blanco y negro de mujeres con el rostro parcialmente cubierto cargando a bebés, a los cuales nombraban con códigos, es decir, los bebés eran marcados como mercancía. También habían fotos de pruebas de ultrasonido y capturas de pantalla entre compradores y madres, como es el caso de una mujer joven que decía ser soltera, estar embarazada de 7 meses y dispuesta a entregar su bebé cuando naciera a cambio de un pago y que la ocultaran los 2 meses restantes del embarazo para que su familia no se diera cuenta. Literalmente era una tienda en línea con catálogo para vender y comprar bebés.
Una de las ofertantes era una madre de 22 años, identificada como L.A., que quería vender a su bebé de 11 meses. Era madre de 3 hijos y supuestamente se encontraba en una situación de desesperación absoluta. Ella decía que no tenía dinero para mantener otro niño, que tenía muchas deudas y que el bebé que intentaba vender fue un accidente de una relación casual. Aunque no entiendo algo. ¿Por qué, si estás en una situación económica tan lamentable, sigues teniendo hijos? Y si era una relación casual, ¿por qué no tomaste las medidas para protegerte de un embarazo? Pero bueno, así es la gente. L.A. encontró esta tienda de la barbarie buscando formas de deshacerse del pobre bebé en internet. Encontró el perfil de Instagram y al ver que una de las consignas de la supuesta empresa era apoyo a madres en crisis, no dudó en contactarlos. Les escribió y comenzó a negociar con un hombre llamado Altón Finandita Prianto, quien administraba la cuenta y trabajaba como intermediario en las operaciones de compra y venta de recién nacidos. El precio acordado fue de más de 20 millones de rupias, equivalentes a poco menos de $1,500. El dinero sería repartido entre la madre y la red de tráfico. 15 millones irían directamente a la mamá biológica, 5 millones serían para una matrona ubicada en la isla de Bali que actuaría como intermediaria física y encargada de la entrega del bebé, y 2.5 millones serían para Alton, quien administraba y coordinaba todo desde Instagram. Se supone que el intercambio se haría el 3 de octubre del 2018, cuando la compradora, una mujer de 36 años de Bali, ya había confirmado las ganas de comprarlo. Pero gracias al universo o cualquier cosa que controle nuestro mundo, la compra y venta del bebé no se llegó a dar. La policía estaba consciente de todo. Los tenían rastreados, tanto a la madre como al enfermo dueño del perfil de Instagram. La policía montó un operativo para interceptar la entrega y logró rescatar al bebé antes de que fuera vendido. Arrestaron a la madre, a Alton, a la matrona que participaba en la operación y a la compradora final. Todos fueron acusados bajo la Ley de Protección Infantil de Indonesia, que contempla penas de hasta 15 años de prisión para quienes participen en la venta o tráfico de menores. Lo peor es que muchas personas defendían a la madre diciendo que ella no era culpable de su situación económica y que el gobierno debería ayudarla y no condenarla, cosa que me parece una estupidez. Si quedaste embarazada, asume tu responsabilidad. En esta ocasión, nadie la obligó a tener relaciones, y menos a querer vender un bebé, porque simplemente no lo dio en adopción de forma legal, porque quiso obtener una recompensa económica por el pobre recién nacido. No sé qué piensas tú, pero a mí me parece inhumano. Cualquier persona que quiera lucrarse afectando la vida de los demás debería estar en prisión mucho tiempo, y más si lo haces con la vida de tu hijo. Pero lo más enfermo de todo es que este no es el único caso en el que alguien intentó lucrarse destruyendo una vida. Porque mientras algunos venden a sus propios hijos, hay otros que literalmente son seres vivos por dinero, grabando cada segundo para complacer a enfermos detrás de una pantalla. En 2023, autoridades internacionales destaparon una red global en la que degenerados en Indonesia y abusaban de monos, filmando los actos para luego venderlos a personas de todo el mundo, todo con el fin de satisfacer los deseos sexuales de un grupo de enfermos. Los videos eran enviados por Telegram, grupos privados de Facebook, foros ocultos e incluso llegaron a encontrarse videos de estos enfermos en canales de YouTube. Los implicados en esta red no solo producían el material,
sino que aceptaban solicitudes específicas de los compradores, quienes pagaban en criptomonedas para que los monos fueran usados como ellos pedían. Los pobres macacos eran capturados en Indonesia, donde aún existen mercados ilegales de animales silvestres. Los monos bebés eran arrebatados de sus madres poco tiempo después del nacimiento, en muchos casos asesinando a la madre frente a la cría, simplemente por placer. Luego eran vendidas a personas que trabajaban como criadores ilegales o directamente a los productores de contenido. Una vez en manos de los abusadores, los monos eran vestidos con ropa de bebé, maquillados o incluso puestos en situaciones que imitaban escenas humanas, como sentarse a comer o acostados en una cama siendo arropados. A partir de ahí empezaba la maruja para estos pobres seres. Mientras grababan todo, los ahogaban, los golpeaban, mutilaban, amordazaban, los exponían a insectos para que fueran picados o a químicos para que sufrieran quemaduras. Les daban descargas eléctricas, abusaban de ellos y les hacían muchas cosas más que en la mayoría de los casos terminaban con la muerte del pobre animal. Hay un video en particular que obviamente no vi y no pienso ver, donde usaban tijeras calientes para molerle los genitales al mono mientras era abusado por un enfermo mental. Usaban cigarros, destornilladores, pinzas, todo lo que se te ocurra para convertir la vida de estos seres en un completo infierno. La red se descubrió luego de que varios activistas y amantes de los animales alertaran a la policía sobre la aparición de estos contenidos en canales aparentemente inocentes. Una investigación encubierta de LFT y la organización Acción para Primates logró identificar a varios de los compradores y productores, entre ellos una mujer en Estados Unidos de 51 años, que fue arrestada en noviembre del 2023 por haber pagado y solicitado estos videos. En su computadora se encontraron más de 2.400 archivos relacionados con este tipo de violencia y contenido abusivo. Al mismo tiempo, en Indonesia, varios ciudadanos fueron arrestados por participar en la captura ilegal y abuso de macacos, aunque muchas de las penas fueron leves debido a la falta de leyes específicas para este tipo de crimen. El contenido era tan explícito y perturbador que muchos de los investigadores involucrados en el caso necesitaron apoyo psicológico tras revisar los materiales. Las autoridades indonesias, en colaboración con la Interpol y organizaciones animalistas, lograron acabar parcialmente con varios grupos de degenerados en Yogyakarta y Java Central, ciudades donde se criaban a los monos con el único fin de solrar en video. Imagínate cómo eran estos lugares. Monos encerrados en jaula, y cada vez que los liberaban era para solrar. Aunque muchos de los sitios desde los cuales se distribuía el material fueron cerrados, se descubrió que muchas cuentas simplemente se fueron a plataformas más seguras o privadas, por lo que a sol de hoy siguen distribuyendo este tipo de contenido. El caso no solo mostró el grado de la crueldad humana facilitado por el Internet en Indonesia, sino también las enormes lagunas legales que existen en este tipo de países para enfrentar crímenes que involucra el abuso de animales. Los pobres monos no son los únicos que sufren todo tipo de abusos, y cuando te digo esto no me refiero a animales, sino a humanos, personas que son tratadas peor que cualquier criatura, simplemente por ser de una raza diferente. En febrero del 2024 empezó a circular en redes un video que te revuelve el estómago.
mostraba a un hombre papuano, es decir, de la provincia de Papúa Occidental, llamado Defianus Kogoya, siendo brutalmente torturado por soldados del ejército indonesio. Lo tenían metido en un barril lleno de agua con sangre, mientras al menos 5 militares lo golpeaban sin parar, le daban patadas, lo cortaban con un machete y lo insultaban con comentarios racistas. Todo esto mientras grababan con un celular como si fuera algo divertido o normal. El pobre hombre no había hecho nada malo, solo estaba tranquilo con su vida, y solo por ser de Papúa Occidental, una región bastante odiada por racistas en Indonesia, los soldados decidieron golpearlo y hasta abusar de él, para al final acabar con su vida. Cuando se hizo viral el video, el ejército indonesio dijo que este hombre había sido detenido junto a otros 2 porque supuestamente estaban planeando quemar un centro de salud y que por eso hicieron lo que hicieron. Obviamente eso era una total mentira. Los familiares del pobre hombre y algunas organizaciones de derechos humanos denunciaron el caso. Ellos aseguran que los 3 eran civiles y que no estaban haciendo nada malo. Uno estaba arreglando un techo y el otro estaba recogiendo leña cuando los agarraron. Uno de ellos, llamado Alianus Murib, que fue el único que logró sobrevivir, contó que ninguno había participado en ataques ni en nada ilegal y que simplemente fueron soldados sin razón. El caso se hizo tan mediático en el país que el general Isaac Pangemanang y el portavoz del ejército Cristomei Sianturi salieron a pedir disculpas públicas y prometieron que iban a castigar a los responsables. Al final arrestaron a 13 soldados del batallón Raider 300 por lo que pasó, condenándolos a más de 15 años de prisión por las sarutros y asesinatos. Por lo menos en esta oportunidad la justicia hizo pagar a los responsables. Y lo más perturbador de todo esto es que cada uno de los casos que te acabo de contar son solo una muestra del infierno digital que se vive en Indonesia. Adolescentes asesinando a un niño para vender sus órganos, redes enteras que usan Instagram para tarifar bebés como si fueran productos, madres que venden a sus propios hijos por necesidad o por codicia, y videos donde se torturan animales solo para satisfacer los deseos de enfermos mentales. En este rincón del sudeste asiático, el Internet no es solo una herramienta de comunicación, es una ventana al sufrimiento humano, al negocio con la vida y a una violencia que se monetiza y se viraliza como si fuera entretenimiento. Indonesia no es el único país con estas sombras digitales, pero definitivamente es uno de los más oscuros.